Bien, comenzamos con el solucionario de la tarea número 6. Pregunta número 1. Con respecto de un vector, indicar verdadero o falso. 1. ¿Su módulo siempre representa una longitud? Bueno, decimos que es falso porque no solamente puede representar o lo usamos para representar una longitud que se mide en metros, sino también para representar una velocidad que se mide en metros por segundo o una fuerza que se mide en newton, una aceleración en metros por segundo al cuadrado. 2. Se representa cualquier cantidad física. Falso, porque habíamos visto que solo representa a las magnitudes o cantidades físicas de naturaleza vectorial más no escalar. 3. Su dirección puede ser cuantificada a través de un ángulo. Verdadero, porque la dirección de un vector se va a medir a través de un ángulo medido en sentido antihorario. Veamos la pregunta número 2. Indicar cuál de las magnitudes físicas son magnitudes escalares o vectoriales. Bueno, recordemos que la magnitud vectorial es todo aquello que necesita de una dirección. La distancia es escalar, solo es un número y su unidad de medida, 5 metros, 20 metros. La rapidez es el módulo de la velocidad, por lo tanto es una magnitud escalar. El desplazamiento es una magnitud de tipo vectorial porque aparte de tener una cantidad, una unidad de medida, debe de tener una dirección. La energía es una magnitud escalar, la velocidad es una magnitud vectorial porque implica una dirección, ¿no? Y mira, acá tenemos que, ya te había mencionado que la rapidez es el módulo de la velocidad. El tiempo es una magnitud escalar porque no necesita de una dirección, la masa igual que la anterior, y la aceleración también es una magnitud de tipo vectorial porque implica también una dirección. Pregunta número 3. Bien, acá tenemos justo la referencia a lo anteriormente descrito. Me piden hallar la dirección de los vectores, es decir, el ángulo que forma en sentido antihorario desde el eje horizontal positivo. Bien, si este ángulo de aquí es 15 grados, este es su suplementario. Debe ser 165, que sumado con 15 me debe dar 180 en total. Pero de estos dos, la dirección del vector está determinado por este ángulo, que sería 165. En el caso del vector B, tenemos que la dirección está determinada por este ángulo de aquí, medido desde el eje horizontal en sentido antihorario. Si todo esto es 270 y le quito 35, me queda que esta dirección es 235 grados. Y lo mismo para el vector C, ¿no? El ángulo se mide desde el eje horizontal positivo hasta llegar al vector. Bueno, matemáticamente puedo ser que a 360 le quito 50 grados, o también puedo decir que a 270 le sumo 40 grados. Y eso me da un ángulo de 310. Finalmente es la clave C que contiene a las respuestas de cada uno de los vectores anteriormente mencionados. Con respecto a la pregunta número 4, me pide complementar las funciones trigonométricas. Bien, lo primero que yo debo de hacer es hallar el valor de x, y para eso recurro al teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Operando tengo la siguiente respuesta, raíz de 527 o 22,96. La función seno de este ángulo me relaciona el cateto opuesto sobre hipotenusa, acá está. El coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto que ya lo hemos encontrado sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tenemos lo siguiente. Bien, operamos esto en nuestra calculadora y obtenemos los siguientes valores. Ahora vamos a hallar el ángulo utilizando las funciones trigonométricas inversas. Esto en la calculadora sería shift seno, ¿no? Del valor anteriormente descrito, y eso me da un ángulo de 73,74. Puedo hacerlo también como shift coseno de este valor y me va a dar este ángulo de aquí, o shift tangente de este valor y me debe dar este ángulo de aquí. Si comparamos las respuestas son valores aproximados, entonces más o menos tenemos que el ángulo de referencia es 73, y algo. En este caso podemos aproximar todos estos números. Lo mismo va a pasar en el problema que sigue. Bien, aquí una vez más mi primer paso es hallar en este caso ahora la hipotenusa, utilizando nuevamente el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado y obtenemos finalmente la respuesta.
la función seno que me relaciona el cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Operamos, operamos, operamos y obtenemos lo siguiente. Ahora, para hallar ese ángulo, puedo utilizar la función inversa de seno, inversa de coseno, inversa de tangente. En la calculadora sería sig seno de 0,6 me da este ángulo, sig coseno de este valor me da este ángulo y sig tangente de este valor me da este ángulo. Esta vez los valores, mira, se aproximan mucho más que en el caso anterior. Bien, acá tengo un ejercicio simple de aplicación que es más matemático que físico en realidad. Me da los siguientes datos. Me dice que esta distancia AB es 25 metros, me da el ángulo y me pide hallar el valor de h. Bien, la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la tangente de 30. Sería cateto opuesto, que es h, lo que quiero hallar, sobre el cateto adyacente, que es 25. Esto lo pongo en la calculadora. Bueno, despejo primero h y esto lo pongo en la calculadora, lo multiplico por 25 y obtengo un valor de 14,43. El problema 6 es muy similar al anterior, pero esta vez los datos que me dan son los siguientes. Me dan el ángulo, me dan la distancia y me piden la altura a la cual se encuentra el avión. Esta vez utilizo la función seno porque me relaciona mi incógnita con mi dato. Entonces el seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejo y nuevamente recurro a mi calculadora para poder hallar el valor de h y tenemos que es 2,34 kilómetros.